Estimados alumnos, sean todos ustedes bienvenidos a los micros de Derecho Civil del profesor Andrés Guevara. Damos a su vez la bienvenida a todos aquellos terceros que por causa del azar hayan llegado con sus resultados de búsqueda hasta este video. Profundamente convencidos estamos de que estos micros serán no solo de su provecho, sino también ayudarán a difundir el conocimiento interesantísimo del derecho civil en Venezuela. Estamos seguros de ello. Este ya vendría a ser nuestro micro número 9. Y vamos a seguir desarrollando el tema de la obligación de manutención. Tomemos pues de nuevo nuestra pizarrita y observemos qué es lo que vamos a ver en esta oportunidad. Bien, nuestra pizarrita nos indica que la obligación de manutención, los temas a seguir tienen que ver con los legitimados activos, la determinación de la obligación de manutención, todo el tema de la irrenunciabilidad, la solidaridad del patrono, las medidas preventivas y finalmente todo lo que tiene que ver con su extinción. Pongámonos nuevamente de pie y pues vayamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Adivinen algo. Cuando yo les hablo a ustedes de legitimados activos, lógicamente estoy hablando de varias personas, ¿no? Porque legitimados activos, entonces no estamos hablando como culebra a propósito. Les digo esto porque de acuerdo con el artículo 376 de la LOPNA, existen varios sujetos de derecho que pueden ser capaces de solicitar el cumplimiento de la obligación de manutención, siempre y cuando ésta no se esté cumpliendo. ¿Cuáles son esos sujetos obligados, esos sujetos legitimados? Si tú te lees el artículo 376 de la LOPNA, con su pésima técnica legislativa, lamentablemente no lo vas a ver de manera organizada. Acuérdense que el legislador pocas veces piensa. Casi nunca piensa. Entonces uno tiene que tomarse la molestia de racionalizar lo que busca el legislador con su proceder, buscando el bien común y tal. Yo me tomé la molestia de enumerarles, después de leer el artículo, cuáles serían esos sujetos obligados. Entonces tomen nota allí, toma nota en tu cuaderno. Número 1. El hijo cuando tenga más de 12 años. Si tienes más de 12 años y estás en tu categoría de hijo, pues tú vas a poder solicitar la obligación de manutención. No hay mucho que decir. Hijo mayor de 12 años. En segundo lugar, te vas a encontrar con el padre o la madre. Siempre y cuando alguno de los dos perciba que no se está cumpliendo la obligación de manutención. Entonces, tanto el padre como la madre pueden solicitar el cumplimiento de dicha obligación. En tercer lugar, número 3, nos encontramos con el representante legal del menor, o mejor dicho, de la persona que es sujeta al cumplimiento de la obligación de manutención, siempre y cuando pues se den las condiciones de nuevo para el incumplimiento de dicha obligación. Número 4, y esto es importante, el número 4 se refiere a los ascendientes del menor, pueden ser los abuelos, por ejemplo, o los parientes colaterales en el cuarto grado de consanguinidad. Esto es importante. Acuérdense de los arbolitos y todo el tema que vimos en nuestros primeros cursos que se relacionaba con la estructura de cómo determinar parentesco. Usted haga su árbol y usted podrá encontrar el grado de parentesco que le corresponde a su pariente respectivo. Entonces, en este caso, pues también si cumples con esos formalismos, tanto de ser ascendiente o pariente colateral en el cuarto grado, pues efectivamente vas a poder solicitar la obligación de manutención. Número 5. El número 5 se refiere a la persona encargada de la responsabilidad de crianza. Si eres una persona encargada de responsabilidad de crianza, lógicamente también puedes solicitar la obligación de manutención. Número 6, cosa interesantísima, el Ministerio Público. El Ministerio Público también tiene o se constituye como un sujeto legitimado activo para poder solicitar la obligación de manutención. Y el número 7, número de la suerte, se constituye por el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente. El Consejo de Protección también puede solicitar la obligación de manutención. Profesor, ¿y cuál es la base legal? Ya lo repito, el artículo 376 de la LOPNA. Con eso, pues abordamos el tema de los legitimados activos. Vamos ahora con un segundo tema que está aquí, que es el tema de la determinación de la obligación de manutención. La base legal, a mi juicio, a mi entender, de la determinación de la obligación de manutención está dada por dos elementos.
Por una parte, el artículo 369 de la LOPNA y por otra parte, el artículo 374. La gran pregunta que se hace siempre el juez a la hora de determinar la obligación de manutención es ¿cómo hago para determinarla? No es lo mismo determinar la obligación de manutención de un niño del country a la obligación de manutención de una persona que viva en una zona mucho más modesta o una barriada popular. ¿Y por qué es esto? Bueno, por una razón muy sencilla. Lamentablemente, por una razón u otra, tú no puedes comparar los ingresos y las circunstancias de vida de una persona que tiene mayores medios económicos que otra. Y tú no pudieras pedirle a una persona que a duras penas gana un sueldo mínimo para cumplir una obligación de manutención que dista mucho de sus posibilidades económicas. Profesor discriminatorio, malvado. Bueno, yo no creo que se tiene que confundir la igualdad formal con la igualdad material. La igualdad formal ante la ley es muy distinta a la igualdad material. En todo caso, eso no viene ahorita a discusión, lo que sí es importante es que según lo que establece el artículo 369 y el artículo 374 de la LOPNA, tomen en cuenta que el juez, la persona encargada de determinar la obligación de manutención, tiene que circunscribirse al caso concreto. Y cuando se circunscribe al caso concreto, toma como fundamento, lógicamente, la circunstancia específica de esa persona que va a requerir la obligación de manutención. Entonces, tomará en cuenta su condición socioeconómica, el lugar donde vive, los aspectos sociales que lo rodean, cómo está constituida su familia, cuántas personas constituyen esa familia, si es una familia numerosa, si es una familia pequeña, si es una familia con algún tipo de problema o de inconsistencia que requiere alguna medida especial de protección. En fin, todo eso tiene que tomarse en cuenta, no solamente lo económico. Tal vez a veces uno peca de pensar que eso es lo primero, sin embargo es como un análisis mucho más riguroso de todo lo que se necesita a los efectos de determinar esa obligación de manutención. Entonces dependerá del caso concreto. Volvamos a nuestra pizarrita para que no se pierdan ustedes. Y observarán que el tercer tema allí tiene que ver con todo lo que se relaciona con la irrenunciabilidad de la patria potestad. Este tema es muy importante y la irrenunciabilidad, de la obligación de manutención. Este tema es sumamente importante. ¿Y por qué es sumamente importante? Es sumamente importante porque si ustedes se fijan, vamos a revisar el artículo, ya les digo, el artículo, si mal no recuerdo, pero no quiero tampoco decirlo por decirlo, el artículo 377 dice expresamente lo siguiente. El derecho a exigir el cumplimiento de la obligación de manutención es irrenunciable e inalienable. No puede transmitirse por causa de muerte ni oponérsele compensación. En caso de fallecimiento del obligado u obligada, los montos adeudados por concepto de obligación de manutención para la fecha de su muerte formarán parte de las deudas de la herencia. Entonces, cosa importante aquí, bajo ningún concepto tú puedes renunciar a esa obligación de manutención. Y eso es importante porque tú no puedes estar entonces sujeto a un chantaje por parte de quien detenta esa obligación. Yo no te la voy a dar, te equivocas, ya tú no eres mi hijo. Pam, pam. Y esos típicos conflictos, señor juez, que ya no me quiere, ya no le voy a dar la obligación de manutención. Entonces, si eso llega a suceder, tú vas a agarrar, vas a sacar el artículo 377 de la LOPNA y lo vas a poner así. Y vas a decir, mira, ¿sabes qué? No. Hay un principio evidente de irrenunciabilidad que si no lo cumples, pues estás mal, estás por mal camino. Dicho esto, hay también un tema interesantísimo que tiene que ver con la solidaridad del patrono. ¿A qué se refiere la solidaridad del patrono? ¿Qué pasa si un jefe se cuadra con su empleado y le dice, mira chico, yo a ti no te voy a poner el sueldo que es, yo a ti no te voy a dar bajo ningún concepto la verdadera suma para que entonces el juez cuando vea tu sueldo va a decir, jajaja, no le puedo fijar lo que es porque entonces él tiene menos y entonces claro, si tú ganas menos, la obligación de manutención lógicamente debería tener un valor inferior. Entonces, si eso llegara a existir, si existiera eso que en el saber popular se llama conchupancia, guiso, complicidad, alcahuetería, el patrono va a ser solidariamente responsable del incumplimiento de esa obligación de manutención. Todo ello conformidad con lo establecido en el artículo
380, si mal no recuerdo, de la LOPNA. Fíjense lo que dice ese artículo, dice, responsabilidad solidaria. El patrono o patrona, a quien haga sus veces, los administradores, administradoras, directivos o directivas de las personas jurídicas que tengan a su cargo la administración, depósito, custodia de bienes pertenecientes al obligado o obligada de manutención, serán solidariamente responsables con el obligado por dejar de retener las cantidades que les señale el juez o jueza o por hacer una cantidad de travesuras que no voy a seguir enumerando. Lean ese artículo y dense cuenta de lo importante que es para los efectos entender las consecuencias jurídicas de todo esto. Finalmente hay dos aspectos que vamos a resaltar. El primero es que, de conformidad con lo establecido en el artículo 381 de la LOPNA, el juez puede declarar medidas preventivas a los efectos de asegurar el cumplimiento de la obligación de manutención. Por supuesto, eso dependerá indudablemente de cada caso concreto y de alguna manera tú tendrás que tomar en consideración, el juez tendrá que tomar en consideración cuáles son esas medidas preventivas que estime pertinentes. Finalmente, el tema de la extinción de la patria potestad, ya nosotros los habíamos visto en un micro anterior, pero es bueno recordarlo. Con base en el artículo 383, se hablan de los supuestos en los cuales se extingue la patria potestad. Acuérdense, está la muerte del beneficiario, está la muerte del obligado, y además de eso hay una causa que es la mayoridad. Además de eso, acuérdense de la excepción que ya les había comentado, del caso que tú sufras una discapacidad o tengas más de 25 años y estés estudiando, el juez de alguna manera puede, y exacto, tú tengas una sentencia judicial que evidencie esa condición, tú puedes extender el cumplimiento de la obligación de manutención de manera extraordinaria hasta los 25 años. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan en relación con esto o cualquier otro tema, me la pueden hacer llegar a través de mi correo electrónico andresfguevara@yahoo.com o a través de mi cuenta en Twitter, @andresfguevara. Esperamos verlos en otra ocasión. Muchísimas gracias por ver este video.